de alguna forma si está grabando y me avisáis cuando lo ponga. Sí, mira, dice, ha comenzado a grabar. En la pestaña justamente arriba a la izquierda se ve la camarita para grabación. Eso es el indicativo de que está grabando. Bueno, pues no lo localizo, pero... sí, de cualquiera está aquí. Claro. Eso lo veis mejor vosotros que yo. Bueno, pues os digo, lo que no hemos grabado eran unos pequeños minutos, que era simplemente hacer un resumen del tema 1. Vale, pero ese resumen lo tenéis más o menos en los apuntes, simplemente lo hemos desarrollado un poquito. Vamos a hacer ahora un resumen del tema 2. En cuanto al resumen del tema 2, vamos a ver. Había pasado lo siguiente. Cuando yo intento describir una variable cualitativa, como era el sexo, tenía hombres, mujeres y una frecuencia, por ejemplo 2 y 3, total de 6. Bueno, pues podía hacer una tabla y la tabla era de un tamaño razonable. Pero decíamos que cuando la variable era numérica, la tabla era enorme. Por ejemplo, si cojo aquí el IMC, pues te puedes encontrar IMC desde el 18, 19, 19 y medio, 20, te puedes encontrar mucho IMC desde aquí hasta un IMC alto, 35 por ejemplo. Una tabla enorme aquí cada uno con sus conteos, 2%, 3%, entonces si esa es la frecuencia relativa, bueno, frecuencia relativa, voy a suponer, debería ir antes el conteo del número de casos, pero bueno, cogemos la idea. Esta tabla es gigantesca. Entonces, ¿cómo puedo resumirlo? Pues de eso va el tema 2. De resumir esta tabla en unos pocos números. Posibilidades. Bueno, voy a poner el IMC como si fuese un histograma. A partir de ahora el histograma lo voy a poner así más suavito, que me cuesta mucho trabajo estar haciendo esa escalerita. Y bueno, pues podría yo resumir el histograma de esta forma. Por ejemplo, dónde está el mínimo y dónde está el máximo. ¿Vale? Es decir, el IMC iba desde 18 hasta 35. Eso está muy bien, he hecho ya un resumen. El IMC iba de 18 a 35, pero normalmente queremos más cosas. Nos gustaría tener algunos puntos por aquí en medio que nos dieran alguna idea de dónde están los datos. ¿Y qué tal buscar algunos aquí por la zona del centro? Por ejemplo, aquí, que tengan la mitad de los datos por abajo, la mitad de los datos por arriba. Ese se va a llamar percentil 50. Que en la tabla estará bajando por aquí, en algún sitio, que sea mayor o igual que el 50%, y el primer número que pase del 50% paro. Y digo, esta es el percentil 50. Y voy a poner un valor que sea razonable. Voy a poner 24. Pues sería otro número a destacar en la tabla. Lo de la esquina y alguno en el centro. Bueno, y si quiero seguir más, pues me gustaría dar algunos cortes en algunos sitios especiales. Por ejemplo, entre el más pequeño y el del centro, ¿por qué no ver el centro de los más pequeños? Que sería ir bajando por aquí y cuando lleve el recorrido el 25%, hacer una paradita. Es decir, el percentil 25 es tal valor. Voy a poner un valor que pueda ser razonable, 21 de índice. Bueno, pues ya tengo aquí otro numerito interesante. Percentil 21. Y entre la mitad y el más grande, pues podría haber algún numerito por aquí interesante. Que sería más o menos cuando lleguemos al 75% de los datos, encontramos el centro de los números que hay entre el medio y el más grande. Podría ser un valor como 27. Podría ser. Bueno, pues ya tengo un buen resumen de la tabla. Y el que quiera más, para eso tiene percentiles para aburrir. El mínimo, el máximo, el 25, 50 y 65, pero está todos los que queráis. Y si queréis dividirlo en 10 grupos, pues tenéis una cosa que se llama deciles. Y si lo queréis en 3 grupos, terciles. Y si queréis 8 grupos, octiles. Por cierto, yo nunca he visto a nadie usar un octil, pero si os diese la gana, pues lo hacéis. Bueno, percentil 25, percentil 75. Y esto gráficamente se puede representar con un grafiquito que se llama diagrama de cajas de Tukey, que básicamente lo que es esto, darte un vistazo de esta tabla, diciendo, aquí está el 50% de los datos más normalitos, el dato central está aquí, y esto llega hasta un máximo de... Bueno, tendría que girarlo. Lo he hecho al revés, pero ahora se ve el mínimo arriba y el máximo abajo, pero pilláis la idea.
Esto es algo que te permite tener un vistacillo de los datos que te puede venir bien para hacer comparaciones. Bueno, este es un resumen. Este resumen tiene muchos números. ¿Podemos hacer algo mejor? Bueno, pues no. Bueno, sí, podéis hacer cosas mejores, pero realmente a vosotros posiblemente cuanto más números, peor. Normalmente queréis resumir con lo mínimo posible. Entonces, vamos por el segundo intento de resumir. Segundo intento de resumir es este. Si los datos tienen pinta aproximadamente de campana de Gauss, hay un numerito que se llama la media, que la usamos especialmente cuando los datos tienen pinta de campana, mientras que este del percentil 50 valdría también para cualquier distribución. Aquí está su mínimo, aquí está el máximo, el percentil 50 a lo mejor está aquí, aquí está el percentil 25, aquí el percentil 75, y si yo miro el diagrama de cajas de Tukey, pues estoy viéndolo todo. Es que estoy viendo que hay una asimetría directamente mirando el gráfico. En el gráfico este lado es más cortito que este, o este rabito es más chiquito que este. Entonces, los percentiles, la mediana, vale para todos los datos, sean raros o no. El que os voy a contar de mediana y de desviación típica solo sirve para datos que tengan esta pinta especial donde hay un centro y los datos se acumulan a ese centro con un aire especial, ¿no? Hay un número que es la media, otro número que mide la anchura, que es la desviación típica. La desviación típica, para que lo sepáis a la hora de dibujar, lo veremos en el tema 5, pero es donde yo cambiaría la concavidad de la curva. Ahí está, esto es justo la anchura. Si aquí tiene una curvatura y aquí tiene otra, el sitio donde cambia tiene una distancia con respecto al centro de justo una desviación típica. Y hay algunas cosas que tenéis que recordar. Entre la media más o menos una desviación típica, sé cuántos datos hay. Media más o menos 68, esto es un numerito que tenéis que practicar. Y de hecho he puesto un ejercicio extra que creo que no sé si lo habíamos practicado bastante, así que os he puesto un ejercicio extra. Cada uno tendrá el suyo. Disculpe, sí. Hay una cosa que ya se le puede repetir un momentillo esto último que usted ha... Sí, desde las 12:04 es el último minuto. Sí. Ok. Os repito esta parte de aquí. Era lo siguiente. Bueno, no vamos a pasar. De esta forma, lo tengo que sacar el dibujito. Bueno, lo que estaba contando era que esto de usar percentiles vale para cualquier distribución, sea así con pinta de campana o tenga la pinta asimétrica como quiera. Los percentiles son siempre buenos. El problema es que son muchos y queremos menos numeritos. Entonces, tenemos un plan B que funciona solo en datos que tengan esta pinta. A veces los datos tienen distribución que se llama normal o gaussiana. Lo vamos a ver mejor en el siguiente tema, en el tema 5. Le vamos a dedicar un tiempo especial a ella. Pero venga, os lo voy a indicar. Cuando estos datos, cuando los datos tienen esta pinta, hay un valor que es el centro de gravedad, el punto que dejaría el histograma equilibrado si yo lo apoyase sobre él. Y esta es la media. Es otra forma de mirar al centro. Es diferente a estas de aquí, ¿vale? Este es simplemente un punto que dejaría el histograma que no cae ni a un lado ni a otro. Y tiene una forma de medir la anchura de forma natural, se llama desviación típica, y no la voy a vender otra vez. La raíz cuadrada, la suma de la raíz de promedio de unas sumas cuadráticas, que esas sumas cuadráticas eran desviaciones con respecto al centro. No nos va a importar, va a quedar para el examen con lo siguiente. Con que entre la media y una desviación típica arriba o abajo, está el 68% central de los datos. Y si de la media me alejo otra desviación típica de distancia, llego a un sitio tal que aquí queda ya el 95% central de los datos. Y se me quedan fuera muy poquitos datos. El 5% de los datos más raros. A un lado y a otro. 2,5% a un lado, 2,5% al otro. Pero vamos, queda solo ahora mismo que estáis en el tema 2, con que alrededor de la media y más o menos una, dos desviaciones típicas o cualquier que yo quiera, realmente se conoce la respuesta a cuántos datos quedan aquí. Vale, este es otro de los puntos del tema de los que van a salir preguntitas.
Aquí no estoy siguiendo el orden de los apuntes, estoy siguiendo el orden de las cosas que a mí me interesan y lo que os voy a preguntar. Bueno, la desviación típica es entonces la forma natural en que medimos dispersión de los datos, anchura del histograma, cuando los datos tienen esta distribución. Hay otra medida de dispersión muy natural que a cualquiera se le podría ocurrir y que vale para todos los datos, sean pinta de campana o no. Por ejemplo, en estos datos así asimétricos, a uno se le podría ocurrir. ¿Cómo podría yo medir la anchura de estos datos sin tener que usar una cosa tan extraña como la raíz cuadrada del promedio de la desviación al cuadrado con respecto a la media, que es la desviación típica? Bueno, pues uno podría decir, mira, yo puedo medir como dispersión, como medida de dispersión, ¿qué te parece la distancia que hay desde el dato más chico al más grande? ¿Vale? Lo que hacíamos aquí con la tabla. La distancia del dato más chico que me ha caído arriba al más grande. Si yo lo pongo al revés, no arregla el desastre. No arregla. Si lo pongo al revés. Es que casi que lo hago aquí. Bien. Mínimo y el máximo, entre el mínimo y el máximo de la tabla. Y después, ¿qué otras medidas puedo poner yo aquí que me sirvan de mi dispersión? Y dice, hombre, pues aquí podría haber alguien muy raro que llegase hasta aquí. Sería feo decir que mis datos van desde el mínimo hasta el máximo y dejarlo tal cual. ¿Por qué no damos unos puntitos por qué no usamos los puntitos esos que teníamos de corte aquí y decir, aquí está el percentil 25, por aquí el percentil 50, por aquí el percentil 75? Si marco esto y digo, mira, aquí está el 50% de los datos más normalitos. El 50% de los datos más normales. Después hay otra mitad que están fuera aquí, en los bigotes del diagrama de caja. Pero bueno, aquí hay que dar el 25% de los más chiquitos, un 25% de los más grandes, pero la gente más normal está aquí. ¿Por qué no usamos como medida de dispersión la anchura de esta caja? Y esto se llama rango intercuartílico. Y cuando usábamos hash, ponía I, Q, R, interquartile range. ¿Por qué no usamos, por ejemplo, en vez de coger los dos cuartiles, ¿vale? Sí. El 50 y el 75, ¿no? Entre estos. Y no cogemos, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, que son las desviaciones, para decir, estos son los más normales. ¿Los podéis? No, lo que estamos haciendo es justo eso, es quedarnos con el 50% de lo normal. El rango intercuartílico es la distancia que hay entre el percentil 25 y el 75. Aquí están los datos más normales. ¿Cuáles más normales? El 50% de los más normales. Entonces, eso realmente es la misma idea. No. Si te he entendido bien. Sí, es que yo quería, como antes pues, teníamos la desviación que entre 1 y más 1 es... Un momentito. Sí. Eso, entiendo. ¿Por qué no lo usamos en esto? Bueno, en esto usamos lo de más menos, una desviación típica, porque esto solo funciona lo del 68% con datos normales, con datos gaussianos. Si los datos no tienen esta pinta gaussiana, si los datos tienen una pinta rara, tenemos que... usar medidas típicas no es buena idea, porque no te da ninguna idea sobre cuánta gente hay. Tú no sabes cuánto hay entre la media y una desviación típica si los datos no son gaussianos. Entonces, si voy a poner un resumen, ahora eso sí, si los datos tienen esta pinta, pues más o menos esto vale. Vais a hacerme una tarea dentro de un momentito, he puesto una serie de tareas programadas, lo he puesto en el tema 2, es la última que había. Si queréis la hacemos justo en el descanso, mira. Sí, bueno, sí, la podemos hacer también. No, lo hacemos antes del descanso para que os sirva el que lo haga rápido, porque se toma el descansillo. Bueno, yo por mí, ¿qué me queda más? Vale. O he dicho que esta distribución me importa muchísimo. Yo creo que sí. La distribución gaussiana, que brilla más que el sol. Entonces, siendo esta muy importante, aparecen en el tema un par de indicadores que son el siguiente: asimetría y apuntamiento. Tienen otros nombres, ¿eh? La asimetría también se le puede llamar sesgo y al apuntamiento kurtosis. Y cuando lo vayáis a usar en hash, aparece con esta palabra que es el equivalente en inglés a sesgo en español, es
skewness. Y en kurtosis se reconoce fácil, porque creo que lo han puesto kurtosis con K. Simplemente han cambiado esta letra. Es fácil. Bueno, y de estos números os van a importar lo siguiente. Lo siguiente, si los datos son más o menos normales, tanto este número como estos de aquí valen 0. O muy cerca de 0. Así que eso es especialmente lo que me va a importar. Cuando los datos son normales, tanto la simetría como la kurtosis valen 0. ¿Qué es la asimetría? La asimetría es un estadístico que cuando los datos tienen asimetría positiva, esto es asimetría positiva, hay una cola en este lado de aquí, la asimetría es mayor que 0. Y si pasa lo contrario sería que tengo yo aquí una cola de datos y de pronto parece que la distribución está sesgada, le falta algo a este lado. Si hay datos raros por el lado de los pequeños, aquí la asimetría es un número negativo. ¿Vale? Bueno, el apuntamiento es más difícil de ver, tal vez se vea mejor en un diagrama de cajas de Tukey y consiste bueno, os importa lo siguiente, si los datos son normales, la kurtosis es 0. Y si no, es que los datos se alejan de 0, se pueden alejar de dos formas. Lo voy a poner en diagrama de caja, porque el histograma sea un poquitín plano. Cuando digo plano, puede estar aquí subiendo y bajando en medio. Esto es kurtosis negativa. Y en realidad se ve, si queréis ver el diagrama de cajas de Tukey, se ve una cosita así. Una cosa de ese estilo. Con unos bracitos aquí muy cortos. Y todo caja. O también pueden ver kurtosis positiva, que es cuando hay muchos datos aquí en las colas. Te alejas de la cola y los datos no terminan. Tan pronto como tú, a lo mejor, desearías. Cuando ves el diagrama de cajas de Tukey, tú ves tu diagrama de cajas de Tukey aquí. Después ves aquí una barrita larga, hay muchos puntitos por aquí que se alejan, por este lado, que se alejan de los valores que incluso se consideren ya normales. Pero vamos, yo no voy a preguntar nada de eso. Estas cosas se aprenden manejando números. Solo me importa esto es lo que vais a ver las preguntas, sobre todo. Cuando estos números se alejan de 0, los datos no son normales. Bueno, pues ya he resumido básicamente lo importante del tema 2. Había algún concepto más, como el de coeficiente de variación. Era simplemente la desviación típica un poquito maquillada, que era la desviación típica, cómo era de grande con respecto a cómo son de grandes los datos. Eso era, por poner un concepto extra, pero no quiero desviarme de ahí porque era prácticamente una notilla al margen. Ya había hecho ya algún ejercicio de lo que era el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sobre todo lo usamos cuando quiero comparar las variabilidades del tocino y de la velocidad. Si tengo dos variables con unidades muy diferentes, pues tengo que ir a usar el coeficiente de variación. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque va sin unidades. Siguiente cosa que quiero resumir es el tema 3. Y en el tema 3 tiene dos partes. Correlación y regresión. ¿Vale? Entonces, en la parte de correlación, esto me voy a dibujar, así que voy a hacerlo con el ordenador. El resumen era... ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar que esto deje de molestarme. Ok. Y con relación hacemos esto. ¿Dónde estaba aquí? Estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, estoy viendo mi pantalla. Introducción al curso. El material de clase está en este enlace. Que me aclare yo. Ay, no debería haberme ido así. Que después no lo encuentro. Lo abro en una pestaña nueva. Bueno. Y el resumen de siempre. Este lo he hecho ya un montón de veces. Correlación lineal. Tiene dos partes. Esto se ve. Relación y regresión. Aquí. Vale. En regresión, en correlación.
a poner 9 puntos grandecita. Y esto es lo que me importa. En principio, ¿qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Esto a lo mejor sí que me hace falta que lo veáis. El coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, es este mandito que hay aquí. Es una cantidad numérica que cuando se acerca a 1, los puntos están muy alineados. Cuando se alejan de 1, los puntos no están nada alineados. Sobre todo cuando está en 0, nadie ve ninguna relación. Y el coeficiente de correlación lineal de Pearson puede ser positivo o negativo. El alineamiento que hay solo tiene que ver con alejarse de la correlación de 0. ¿Vale? Si el coeficiente de correlación lineal de Pearson se aleja de 0 por la parte de lo negativo, pues también los puntos se alinean. Hay dos casos extremos, que son los del R igual a menos 1, donde los puntos están perfectamente alineados, y el de cuando R igual a 1, los puntos están también perfectamente alineados, en los dos casos. Pero tanto este caso como este son buen grado de relación lineal entre variables. Bueno, eso tendré vuestras preguntitas sobre el tema, ya veremos cómo son. Y después vamos a la parte de regresión. ¿Qué os interesa en regresión? En regresión tenemos una situación parecida, podría ser el tema muy parecido, pero ahora tengo una nube de puntos. Tengo una variable x que sirve para predecir una variable y. Entonces siempre tengo una variable x sirve para explicar lo que pasa con y. Por ejemplo, quiero estudiar si las horas de deporte que una persona practica afecta al peso o al colesterol. El deporte afecta al colesterol. Cuando está hablando en este lenguaje de que el deporte afecta al colesterol, bueno, realmente puede usar también la correlación de Pearson, que da completamente igual que en el SLX y que en el I. Pero es posible que quieras hablar de esta forma. Por ejemplo, estos datos. El deporte, voy a poner datos que puedan parecer datos de deporte. Número de horas que practica uno de deporte a la semana, lo pongo aquí en el eje X. Y en el eje Y voy a poner el colesterol. 150, me voy a poner números bajitos, 20. Quiero ver, no me importa no ver eso. Sí, pero hay algo que sí quiero ver. Sí. El deporte afecta al colesterol. Vale, pues en este caso, si tengo este problema, aquí sí que tengo claro que X tiene que ser horas, deporte, y Y tiene que ser el colesterol. Aquí hay que entender un poquito del tema y por qué uno quiere predecir el colesterol a partir de la hora de deporte y por qué no quiere hacer lo contrario. A que a nadie le resulta interesante mirarle a una persona el colesterol y decir, mira, tú tienes un colesterol de 200, te voy a adivinar cuántas horas de deporte haces. Eso no tiene ninguna gracia en ciencia de la salud. Así que hay que ser un poquito del gremio para saber qué problemas son bonitos y cuáles no lo son. ¿Vale? Entonces, identificamos una como la X, otra como la Y, y cuando lo tengo identificado así, si el deporte afecta al colesterol, se hace fabricando un modelo de regresión. ¿Qué es un modelo de regresión? Es una simplificación de la vida real. Esto es la vida real. Los puntos que veis aquí. Unos individuos tienen más, otros individuos tienen menos y no están alineados. Pero bueno, cuando uno quiere una simplificación para entender qué pasa con un problema, un buen modelo matemático, bien, no se ajusta perfectamente a los puntos, pero me permite decir que cuanto más deporte, menos colesterol. Y además me dice una cosita más. Yo aquí tengo un modelo matemático que es I igual 247 menos 19.4x que ha salido. Este numerito es súper importante. Lo voy a escribir en las unidades que he puesto antes. Colesterol es igual a 247 menos 190. Adivinad el que os va a caer en el examen. 4 horas por hora de deporte.
Vamos a ver. Entonces, este numerito, bueno, 194 no, era 19,4, ¿no? 19,4. Listo. Este numerito me importa muchísimo. Esta es la pendiente de la recta. Sí. Y es la variable que te dice que es afectada por la otra. Eso es. Y esa variable. Y este numerito me importa porque me dice lo siguiente. Cada vez que el número de hora de deporte sube en una, el colesterol baja en 19,4. Porque cuando uno coge esta pregunta, y esta es la primera pregunta que uno se le ocurre, ¿el deporte afecta al colesterol? Uno entiende que, bueno, que sería una buena cosa fabricar un modelo matemático para ver cómo el deporte afecta al colesterol. Pero la siguiente pregunta es, ¿y cuánto? Y esto es lo que tiene alguien de ciencia de la salud en la cabeza. ¿Y cuánto afecta el deporte al colesterol? Y el cuánto es baja 19,4 puntos de colesterol, que vosotros lo mediréis, yo qué sé, milimoles por vete tú a saber qué, por litro o cualquier cosa de esta. Por hora. Afecta y cuánto afecta en la pendiente. Este numerito no suele tener interés para vosotros, porque sería para calcular exactamente si una persona tiene practica de deporte, exactamente qué colesterol espera. Pues la fórmula me dice 247. Vete al 247 que está por ahí arriba. Y quítale 19,4 por cada hora de deporte. Le voy quitando 19,4 y me deja justo aquí, lo que me dice la recta. Entonces me sirve para hacer predicciones para individuos concretos. Eso no es lo que hacéis vosotros todos los días. Pero esto sí, esto es perfectamente normal para vosotros. Bueno, y falta una cuestión. ¿Qué simpáticos son los modelos matemáticos? ¿Puedo calcular cómo las horas de bicicleta afectan al hambre que tendré dentro de 3 días? Podría, en teoría puedo intentarlo. Pero lo normal es que cuando vosotros hacéis un estudio en ciencia de la salud, casi nada tenga mucha relación con casi nada. Porque todo lo importante ya lo han descubierto otra gente que han estudiado la misma carrera antes que vosotros. Entonces, casi siempre tendré que estudiar un modelo, pues los modelos serán así de malos. Que X casi no afecta a Y. Entonces, no todos los modelos son buenos. Por ejemplo, este es un modelo malo. Me dice, ¿cuánto vale el colesterol? Te dice, el colesterol no le afecta nada, ¿veis aquí el cero? La hora de deporte que tú hagas. A 1 hora, como 2 horas de deporte, o 3, 4, 5, que tu colesterol se va a mover cero. Esto sí, en realidad es que no hay relación entre los dos. Bueno, pues modelos matemáticos podéis hacer siempre. Pero hay modelos matemáticos que son buenos y útiles, y modelos matemáticos que te dan algún poquito de información, que te dicen cuanto más X menos de Y, pero vamos, tampoco te creas que es como para tirar cohete la cosa, o modelos matemáticos que te dicen que son malísimos. Entonces, un modelo matemático, falta lo último de los modelos matemáticos, es, bueno, y me has dicho que has encontrado una relación entre el colesterol y la hora de deporte, y me has contado cuál es la relación, que por cada hora bajo 19,4,4, y debo fiarme de tu modelo. A ver si me has hecho un churro. Vale, entonces, ¿debo fiarme del modelo? Pues bueno, yo te tengo que decir lo que hay. Cuando un modelo matemático perfecto, ahora vais a mirar un numerito que se llama R al cuadrado. Este de aquí. A mí me gusta más R, pero digo lo que viene en todos sitios y ya está. Entonces, debo fiarme. Vais a estar atento a un número que se llama R al cuadrado. Que se llama bondad de ajuste o porcentaje de variabilidad explicada. O también que no me le ponéis coeficiente de determinación. Tiene todos estos nombres. Y depende del artículo que estás viendo, habláis de una forma o habláis de otra. Entonces, este es el numerito R2, que tiene también estos nombres. Y este R2 es un número que está entre 0 y 1.
Cuando está cerca de 0, el ajuste es malo. Cuando está cerca de 1, el ajuste es bueno. Y entre medias, todos los tonos de gris. Va a haber un modelo matemático con un ajuste malo, para que os ayude visualmente. Si queréis, olvidaros de los puntos y mirar la anchura de esta zona gris. Yo tendría que pintar una línea muy gorda para asegurarme que mi modelo matemático pintado con una línea gordísima, con una brocha escandalosa, cubre la respuesta. Cuando un modelo matemático es bueno, mira lo que va pasando con esta zona gris. Cada vez tengo que pintar esa línea con una brochita más fina. Pinto la línea y cubro bien lo que se ha visto en la realidad. Y los modelos matemáticos que vosotros veis en bachillerato, que eran la recta, la ecuación de la recta en un plano, pues eran líneas que atravesaban todos los puntos y hacíamos cosas como esta. Dados 2 puntos, encuentra la recta que pasa por ellos y tenía una solución que era única. Y si el profesor daba 3 puntos, encuentra la línea que pasa por 3 puntos, aparecían de pronto problemas como estos, salían. Este problema no tiene solución, es incompatible y no se puede hacer. No se puede hacer con una línea, pero con una línea gorda todo se puede hacer, cuestión de lo gorda que lo quieras dibujar. Pues ya tengo el tema 3. Y como vamos de hora, toca tu caso, no todavía me tengo para resumir el tema 4. Pues resumimos el tema 4. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Y en el tema 4, lo que busco es, sobre todo me importa esto, relación entre variables cualitativas. Sobre todo me interesa la cuestión que se va a llamar la independencia de ellas. Es un poco lo que tendría ganas de hacer en el tema 3, que estudiábamos relaciones entre dos variables x e y, pero aquí las variables x y eran números. Y cuando eran números, mi pregunta natural era esto de aquí. ¿Hay relación entre x e y? Entre cuanto más x más y. Eso ya no vale ahora. Uy, esto mejor lo pongo grande, que me interesa. Bueno, y aquí me va a interesar lo siguiente. Me gustaría saber si el... Voy a coger dos variables cualitativas. El tabaco y tener cáncer. Yo me pregunto si hay relación entre estas dos variables cualitativas. Y también pasa lo que pasa en ciencia de la salud. Puede interpretarlo como que el tabaco da cáncer o que el cáncer te da ganas de fumar. En ciencia de la salud, todo el mundo pensaría que la forma natural de estudiarlo es si el tabaco está relacionado con la aparición de cáncer, ¿no? Entonces, imaginaos que no sabemos nada del tema y queremos descubrir si el cáncer está provocado por el tabaco o si la obesidad está relacionado con ingresar en una UCI. Bueno, ¿sabes cómo es de moda esto? Voy a coger ese ejemplo. Venga, voy a quitar este y lo voy a coger, voy a seguir por ahí. La obesidad, cuando un paciente te llega por una enfermedad, por ejemplo, esta que está tan de moda, podrá predecirte, podrá estar relacionado con acabar en una UCI. ¿Vale? Tú entras con mucha fiebre a un hospital, pero bueno, lo normal es que salgas de allí a los pocos días sin nada, que no tengas que ir a este sitio, a la UCI. Estará relacionado, y esto es lo que vosotros haríais normalmente. No podéis decir cuanto más obesidad, más UCI, porque no podéis decir obesidad es una variable que la tenemos clasificada como sí o no. Que vosotros podéis usar también el IMC, pero no voy a usar el IMC, voy a usar obeso sí o no. Entonces, esto es lo que se suele hacer. La obesidad tiene dos valores, o no, o sí, y entrar en una UCI tiene dos valores, o no entras o sí entras. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar hacerlo. La inmensa mayoría de la gente que entra, supongo, a un hospital, pues no será obesa. Imaginaos que son obesas de 100 personas, que dentro me voy a poner un numerito redondo porque las cuentas me las voy a hacer yo, así que no quiero estar aquí sufriendo con ellas. Voy a poner un numerito. Han entrado
20 personas que eran obesas y 80 que no lo eran. Bueno, y vamos a suponer que ocurre lo siguiente. Entre las que no son obesas, las 80 que no fueron obesas, no acabaron en la UCI, pues de estas 80, pues 60 no, y 20 sí, 60 y 20 son 80. Aquí va a ser muy importante saber con respecto a dónde quiere, con qué margen quiere leer. Hay otro margen aquí abajo, pero seguramente el margen de abajo no me va a interesar, aunque ahora mismo como estudiante no, a lo mejor no se ocurre cuál lo interesa y cuál no. Y entre los que sí son obesos, me voy a poner numeritos que cuadren a 20, pero me los voy a preparar para que ahora pase otra cosa. De esos 20 han ocurrido ahora que 15 sí entraron y 5 no entraron en la UCI, pero 15 sí entraron. Y ahora voy a leer estos números. Lo voy a leer mal primero. A la hora de mirar esta tabla uno podría decir, es más peligroso no ser obeso. Porque entre los no obesos hay 20 que han acabado en UCI y 15 que han acabado en UCI entre los obesos. Parece que es más peligroso no ser obeso, pero lo estoy leyendo mal. Lo estoy leyendo mal porque tengo que tener cuidado con una cosa. Hay muy pocos obesos en el estudio y de los poquitos obesos que hay, que había 20, casi todos han acabado en la UCI. No proporcional. Claro. Entonces tengo que tener en cuenta la cantidad de individuos que hay. Y eso es lo que vamos a aprender en este tema. Os voy a preguntar probabilidades condicionadas, probabilidades de intersección, probabilidades de la unión. Entonces tenéis una serie de ejercicios que tenéis que tenerlo, que tenéis que estar sueltos con ellos. ¿Vale? Entonces, hacerlo, estar suelto, sé que es un poco lío, pero quiero resolver este tipo de cuestiones. La voy a terminar de resolver para que veáis cómo se hace. La forma de razonar podría ser esta. ¿Cuál es la probabilidad de acabar en UCI sabiendo que no obeso? Acabar en UCI sabiendo que no obeso. Pues vamos a ver, ¿cuántos no obesos hay? 80. Este es el total que me importa. No me importan otros totales, pero es que yo no he escrito estos totales aquí porque no me importaban. Cuando lo hacéis con Hub tenéis todos los totales. Probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de acabar en UCI siendo no obeso? Dice, pues 20 de 80 es 1 entre 4, 25%. ¿Y cuál es la probabilidad de acabar en UCI? Probabilidad de la misma cosa, pero ahora en el grupo de los obesos. Bueno, antes eran 20 y ahora son 15. Pues lo que os decía, pues parece que 20 es más grande que 15. No. Porque lo importante es cuánto es 15 con respecto a el total que me importa, lo veces. ¿Cuánto es 15 con respecto a 20? Y esto es 3 dividido por 4, es el 75%. Entonces, no me podéis decir que es lo mismo entrar en UCI siendo obeso que no siendo obeso. Es decir, no me podéis decir que son independientes, porque estos números son clarísimamente distintos. Entonces, cuando ciertos numeritos bien elegidos son distintos, no hay independencia. Pero bueno, lo que habéis visto ahora, esto lo voy a retomar con más interés en tema 7. Ahora mismo solo quiero aquí que no nos liemos con el uso de las probabilidades. Que cuando yo pregunto una condicional, que sepáis cuál es. Esto ya calienta la cabeza de por sí lo suficiente. Pues, vale. Entonces, el ejercicio del tema 4 lo voy a dejar para el final, porque me lo habéis hecho casi todo, menos un grupo que tuve que me falló la clase de práctica y dije que lo iba a hacer con ellos al final. Entonces, a vosotros me vais a hacer, ya que he terminado el resumen de todo, un pequeño ejercicio. Hacerme un ejercicio, ¿cómo lo enseño? Tengo que poner esto chico. Y el ejercicio que vamos a hacer antes del descanso, para seguir la costumbre, es este. Está en el tema 2 y es algo que yo creo que no incidí lo suficiente al ver lo que he explicado, entonces a los ejercicios que he puesto, y me he quedado corto de esto. Y esto es algo que yo sí que pregunto. Así que, y donde dice tema 2, interpretación de desviación estándar, lo voy a hacer yo solo uno, vosotros vais a tener que hacer 5 porque quiero que lo repitáis un poquillo y os quedéis con ello. Y por otra cuestión, le he dicho que sea probabilístico.
el ejercicio y no tengo garantizado de que a todos caigan de todos los modelos. Si lo hacéis 5, os va a caer. Si a alguien no le salen de varios modelos de problema, vuelve a hacer 5 otra vez hasta que salga y se quede con esto. Bueno, yo le doy a este ejercicio, espero mis segunditos y ahora tengo que poner esto aquí para que lo veáis. Este no se hace con Hasp. Os he visto que he puesto muchos ejercicios de Hasp, pero me he quedado corto con la teoría. La teoría solo la hemos hecho en clase y la vamos a hacer hoy. También preguntas de test. Así que yo creo que me parece una buena idea añadiroslo a la lista que tenéis. Si lo hacéis, todos estos ejercicios son para que soltéis con lo que va a caer en el examen. Pues dice esto, el colesterol LDL se distribuye de forma normal con media 100 y desviación típica 20. Hago mi dibujillo. Bueno, pues vosotros automáticamente al ver esto decís 100 desviación 20, 20 arriba, 20 abajo, que son el 80 y el 120, tiene que estar el 68%. Y si me alejo otros 20 más por abajo y otros 20 más por arriba, ahora llego al 95%. Algo de eso me van a preguntar. Y algo de eso voy a preguntar. Así que tenéis unos cuantos ejercicios para hacerlo. Y ahora me hago el primero. El colesterol LDL se distribuye de forma normal, con media 100, desviación típica 20. Elijo un individuo al azar. Pues con probabilidad del 68%, el valor observado estará en el intervalo. Me tengo que alejar solo una desviación. Pues el que es en el intervalo, pues 100 más menos la desviación típica. Y este intervalo que es 100 más menos la desviación típica, dicho de otro modo, se escribe así. El intervalo que va de 80 a 120, es la misma cosa. Por alguna razón, una parte de los estudiantes se me lían en la transición de esto a esto. No sé yo dónde está la dificultad. Hay que repetir unas cuantas veces hasta que ya os parezca normal. Primer ejercicio. Aquí yo he tenido suerte y aquí me salió un 68, pero he tenido mala suerte porque a mí me ha salido otro 68. Entonces, esta es una repetición. Me salto este ejercicio y me voy a la hoja 2 porque estoy buscando el otro tipo, que es que me salga un 95. A ver, es que me ha dicho, pero está por debajo del 80. Perdona, ¿cuál era que estaba por debajo del 80? Yo he dicho, lo mismo lo he hecho mal, ¿eh? Sí, la semana pasada no veo aquí el anuncio, por eso no se ve aquí. A ver. Yo no pongo. Sí, a ver si lo puedo poner más grande para que... Ahora sí lo ves, ¿no? A lo mejor ahora se ve mejor. 180, 100 más menos 20, pues de 80 a 120, lo que significa. Voy a buscar ahora otro ejercicio porque quiero que algo salga también el 95, que es el otro que os quiero mostrar. Y esto he tenido mala suerte, y aquí tampoco sale, a ver si aquí tengo más suerte. Dicen que no entiende por qué se baja 1. ¿Por qué me bajo 1? ¿Por qué me bajo una desviación típica? Bueno, esto no es... Era aquello que os hablaba aquí cuando daba el repaso. Os decía... voy a poner esto grande. Era esta cosita que os decía cuando estábamos repasando el tema 2. Cuando los datos tienen una pinta de campana de Gauss, entre la media más menos una desviación típica está el 68% central de los datos. Entonces, esto es porque sí, porque lo tenéis que aprender. Son numeritos. De todas formas, tenemos en la práctica que lo hacíamos, el cómo comprobarlo vosotros mismos. Venga, voy a hacerlo con algo que yo os di. Os lo voy a hacer la primera vez así, pero necesito que en el examen, porque yo apagaré las calculadoras que tengo online el día del examen, ¿no? Quiero que sepáis dibujarlo a mano. Lo voy a hacer como vosotros lo habéis visto entonces. En clase os lo hago así. Os lo hago exacto. Me voy aquí donde dice error típico de desviación típica y copio los datos que he puesto. A ver, me voy. ¿Dónde se ha ido esto? A ver si me aclaro. Se me ha ido, ¿verdad? ¿O está por aquí? Vamos a continuar con la última vista previa, a ver si me sale. Tengo que hacer otro porque se me había ido. Bueno, mira, se repasó. Sí, repaso otro. La vitamina B12 en suero se distribuye normal con media 600, desviación típica 200. Me voy como yo lo he hecho en clase. Lo hemos hecho en los seminarios. Iba aquí. Y decía, la media era 600, desviación típica 200. Y aparece una distribución normal
con media 600 y desviación típica 200. Entonces, cada 200, cada desviación típica voy poniendo una marquita, arriba y abajo, marco estas líneas, siempre a una desviación típica de distancia una de otra. Y voy leyendo mi pregunta. Mi pregunta era, si elijo una observación al azar con probabilidad de otra vez 68%. Bueno, pues el 68% de los individuos, ¿dónde están? Y decía, poner la confianza en el 68. Y están en un sitio especial, a ver si veis dónde me acerco. Estoy acercando unas rayitas. Aquí está. Entre la media y más o menos la primera rayita que hayáis dibujado, ahí está el 68% central de las preguntas, que es la media más menos 600 más menos 200. No sé si os queda más claro. Entonces, en media más menos desviación típica está el 68% más normalito de los datos, de las observaciones. El 68% de las observaciones está en la media más menos 2 desviaciones típicas. Más menos una. Y la otra cosa que os tenéis que recordar, a ver si me sale un ejercicio por fin con el otro, que en el intervalo que es la media más menos, y ahora atento, 2 veces la desviación típica, está el 95% de las observaciones. Voy a verlo. Mirad, mover la confianza del 68, la voy ampliando hasta que se vaya acercando al 95. 94, 95, y le queda muy poco para llegar, pues si voy al 96 ahora me paso. Entonces 95 y pico en realidad. Yo lo redondeo en 2, no nos va a importar el último decimalillo y con eso me voy a hacer el ejercicio. Entre las medias está el 95% de las observaciones. ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis visto? Entre la media, 600 más menos 2 veces 200. Voy a hacerlo yo en mi ejercicio. Entonces, arrancar si queréis así, pero quiero que lo hagáis con dibujitos hechos por vosotros a mano. Entonces, si la media es 600, la desviación típica es 200, el 68% está a media más menos 200, más menos una vez, 600 más menos 200. Ya. Y a la hora de redactarlo, pues normalmente diríais que está entre 400 y 800. Simplemente he quitado y sumado. Así tengo suerte en este ejercicio. Mira, hombre, qué bien. 95. Por eso he dicho que hagáis 5. Algunos tocará bien. Menos a uno de cada 16 estudiantes, que tendrá una repetición de 68-95. Bueno, la presión arterial diastólica en adultos se distribuye de forma normal, con media 120 de desviación típica 10. Lo voy a hacer otra vez más continuo. 120. Todos estos datos lo he cogido, son datos reales, pero lo he redondeado para que nunca aparezcan decimales. Así que un poquito de trampa eso. Son datos casi reales. Siempre terminando en 0 o en 5. Entonces, la media es 120, la desviación típica es 10 milímetros de mercurio. Si elijo una observación al azar con probabilidad del 95%, ¿dónde está? En la media más o menos 2 veces ahora 10. 120 más o menos 20. O dicho de otro modo, el 95% de las observaciones están entre 100 y 140. Sí. ¿Está? Bueno, pues yo no me lo termino. Terminadlo vosotros. Tenéis 5. Lo hacéis y cuando lo terminéis tenéis vuestros 10 minutillos habituales. Bueno, pues a ver qué sale. Si tenéis algún problemilla, dadme un toque. No, pero de todas maneras, no pasa cuando llegue. Y ya está. No pasa nada, yo me he enterado del ejercicio. Este es que lo hemos practicado solo en clase, pero al no dibujarlo a mano, hacerlo todo con el ordenador, se pierde.
Vale. Vale, No te queda claro cómo hacerlo, no lo entiendes. Vale. Marta, cópiame tu pregunta. Yo te lo voy dictando. Coge el texto que te ha salido de pregunta y yo te voy guiando. ¿No puedes compartir eso? Me parece que tienen una configuración muy complicada. Se lo he pedido a los estudiantes que me lo compartan y me han dicho que tienen que montar un fallón. No sé qué diferencia hay. Vale, nos escribe Marta. La altura en niños de 11 años, lo de los 11 años no importa nada, se distribuye de forma normal, con media 140, desviación típica 10. Muy bien. Y te digo, si elijo una observación al azar, elijo un niño al azar, dime dónde se encuentra con una probabilidad del 95%. Con 95%, siendo la media 140 y desviación típica 10. Sí, Gabriel, no hicimos la última prueba, la haremos hoy en los últimos 15 minutos. Cuando se vayan vuestros compañeros, porque ya lo han hecho todo, a ellos no les funciona el ordenador, pues lo haremos. Entonces, la altura en niños, voy a hacerla, te voy a compartir mi pantalla. Para compartir mi pantalla tengo que seguirme aquí. Voy a escribir tus valores. Digo, dibújame una normal de media 140 y desviación típica que me he escrito 10. Aquí está hecho. El 95% de los datos se encuentra alrededor de la media, ¿lo ves? En esta zona más oscura. Así te lo voy a marcar. Mira, voy a ir desechando los datos más comunes, desde el centro hacia afuera. Lo voy a ensanchar hasta que contenga al 95% de los datos. Observa cuando cruzo una línea de las que están marcadas en vertical. Cuando cruzo una, voy por el 68. Voy a llegar a la segunda línea, a 2 desviaciones típicas de distancia. ¿Vale? Voy ensanchando, 90, 95, ya lo tengo. El 95% de los datos están entre 120 y 160, es decir, del 140 me alejo, ¿cuántas desviaciones estándar? 2 veces. 10 puntos y otros 10 puntos más. 140 más menos 2 veces 10. 140 más menos 2 veces 10 es 20. Entonces tú tenías que decir, y te lo escribo en el chat donde lo encuentro yo. Tengo que irme aquí. No. No lo encuentro yo en el chat. A la derecha, creo. Esto es un lío, sí. A ver, aquí. Ay. Pues te diría 140 más menos 20. Si quiero ponerme fino, más menos 2 veces 10. Bueno, escribir. 2 veces más menos 20. Pues si no tienes este programa, hazlo así. Este programa lo hago yo para ayudarte. No lo vengo a reloj. A lo mejor no estás viendo. A ver, ahora te voy a poner mi hoja. Esto es lo que tenéis que tener claro. Entre la media más menos una desviación típica está el 68. Cuando te pregunte por el 95, tienes que decir entre la media más menos 2 desviaciones típicas. Uy. Esto es un espejo del Corte Inglés. En tu caso te pregunta por el 95, pues 140 más menos 2 veces 10. Bueno. ¿Lo demás ha salido? Siempre es así. Siempre así. Incluido el examen. Así que tienes ahí 5 problemas. Y si no te queda claro, hazte 5 y en bloques de 5 hasta que lo entiendas. Bueno, pues si no tengo problemas con otros estudiantes que me quieran comentar, hemos terminado la primera hora de clase. Paro este vídeo justo aquí.